Muy buenas tardes, 20 de marzo del año 2023, son las 5:45 de la tarde de este 20 de marzo. Vamos a hablar un poco de los sentimientos encontrados de Carpó cuando Robert Jean Fischer en 1975 finalmente es despojado del título y es declarado campeón sin haber disputado el match el, el ruso Anatoly Karpov. Vamos a ver las palabras del el entrenador Furman, Simon Furman, y tenemos así de Chess 24 en español lo siguiente. Karpov y Furman. ¿Qué pesaba más? La emoción de saber que Karpov sería declarado campeón del mundo por la FIDE o la esperanza subconsciente de que Fischer por fin acceda a jugar con él. ¿Qué pesaba más? O la emoción de saber que Karpov sería declarado campeón del mundo por la FIDE, la emoción, o la esperanza subconsciente de que Fischer por fin acceda a jugar con él. Y había mucho trabajo emocional por delante que se encargó el entrenador Simon Furman. Y este tipo de temas me interesa mucho porque yo me he considerado bastante por muchos años como un psicólogo deportivo, un entrenador psicológico en ese aspecto. Y había mucho trabajo emocional por delante. Creo que todo fue una gama de complejos sentimientos. Emoción de ser campeón, la esperanza de que Fischer defienda el título. Algo así. Y ahora, en ese tiempo, en los años 70, Karpov, ya después de haber sido declarado campeón, Simon Furman decía, y ahora Karpov es el campeón del mundo. Y lo ha demostrado con creces, ganándole a todos los que estaban activos en ese tiempo, torneo tras torneo. Creo que ganó más de 100 torneos que se tenga conocimiento, ya que Simon Furman trabajó con Karpov desde 1968 hasta 1977 y jugó un papel muy importante en los años de ascenso y formación de Anatoly Karpov. Uno de los momentos más culminantes que acompañó Simon Furman a Karpov fue la brillante victoria del joven ruso Anatoly Karpov sobre Boris Spassky en las semifinales del torneo de candidatos de 1974. O sea que Spassky era el ex campeón que había sido destronado por Robert Jen Fischer y Anatoly Karpov, a su vez, había derrotado 2 años posteriormente, en 1974, a Anatoly Karpov había derrotado a Boris Spassky, que todavía estaba en plenitud de condiciones físicas y mentales, un hombre joven, treintañero, y Karpov tenía mucho mérito, o lo tuvo, mucho mérito, en haber derrotado al ex campeón mundial. Eso significa que de no haber aparecido Fischer en los 70, entonces Karpov había como que demostrado de que él era el hombre indicado para destronar a Boris Spassky y hacerse del título de campeón mundial. Eso es lo que está demostrando lo que pasó en 1974. Nosotros hemos trabajado bastante en este canal en las razones por las cuales Fischer en verdad
no pudo defender su título en 1975. Tenía una serie de condiciones, las cuales no fueron aceptadas por la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez de ese entonces, que suponemos, no tenemos seguridad de que tenía cierta influencia de la Unión Soviética en ese entonces, ya que muchos torneos y muchas organizaciones de torneos internacionales se hicieron y se siguen haciendo por aquel lado del mundo. Y en donde más se consiguen patrocinantes para montar eventos de, bueno, de alta magnitud, pudiéramos decir, de campeonatos mundiales, de olimpiadas y cosas así, se da mucho, desde hace mucho, mucho tiempo, por aquellos lados del mundo. Entonces, que pudo haber existido un cierto favoritismo político con Anatoly Karpov para que Fischer no le fueran aceptadas sus condiciones y tuviera como una desventaja psicológica en caso de aceptar las condiciones que la FIDE planteaba. Pudiera ser, pudiera ser. No tenemos la seguridad, pues no hemos hablado ni con Fischer, ni con Florencio Campomanes, el presidente de la FIDE, ni con Carponi, pero tenemos cierta suspicacia de lo que pudo haber sucedido en ese tiempo. Lo cierto del caso es que Seymour Furman en verdad estuvo muy complacido y muy contento porque trabajó bien a su pupilo. Fíjense cómo comencé el presente trabajo, que trabajó la parte emocional de ser el campeón mundial, prácticamente asimilarlo sin haber disputado una partida de campeonato del mundo en ese momento. Y por otra parte, haber tenido la esperanza o haber sentido como la suficiente convicción de que posiblemente hubiera derrotado al genio norteamericano, lo cual nosotros evidentemente dudamos para ese tiempo. Es decir, Fischer hubiera tenido fácil unos 30 años cumplidos. Es como un poquito más joven que la edad que tiene Carlsen ahora. Hubiera estado en su máxima plenitud de condiciones físicas y mentales. Además que Fischer practicaba deportes en el sentido físico también. Y se mantenía en plenitud de condiciones. Fischer nadaba, Fischer practicaba deporte. Y mantenía unas excelentes condiciones físicas, lo cual hubiera sido un rival bastante difícil y bastante complicado por la personalidad de Fischer, por lo aguerrido que era Fischer. Pero Karpov se encargó de ser el campeón que más perduró en los años 70. Fíjense que desde el 75 hasta el 85, hasta el 84 que suspendieron, sí, el 85 que lo derrota Kasparov, Karpov se mantuvo como el campeón mundial del ajedrez FIDE. Tuvo todos los privilegios posibles, derrotando incluso a la pátrida Víctor Kornoy, que abandonó la Unión Soviética para radicarse, creo que primero fue Francia, según recuerdo, y después termina en Suiza. En Suiza. Pero bueno, lo importante fue que Karpov tuvo sus mejores momentos en esos 10 años como campeón del mundo. Ganando torneo tras torneo, ganó muchos torneos internacionales, un gran palmarés.
fue notable y evidente y fue un flamante, un brillante campeón del mundo, en verdad. No se le puede quitar el mérito y no será culpa de Karpov el hecho de que Fischer no haya defendido el título. Karpov estaba dispuesto a enfrentar a Bobby Fischer en 1975. De que le hubiera ganado o no, bueno, nosotros suponemos que no le hubiera ganado, pero nunca vamos a tener la certeza porque el match nunca se dio. Es más, esos hombres creo que nunca jugaron. Ni siquiera una partida de torneo, ni nada, nada. Esos hombres nunca jugaron entre sí. Hubiera sido interesante que en los años 90, cuando apareció Fischer y jugó con Spassky, ¿por qué Fischer, en vez de jugar con Spassky, no hubiera elegido mejor a Karpov en ese entonces, verdad? Y aunque ya estuvieran ancianos y viejos, hubiera sido interesante que se hubieran enfrentado, ¿no? En el 92. Pero bueno, eligió a su amigo Boris Spassky y tuvieron ese match y lo ganó Fischer nuevamente. Pero bueno, lo cierto del caso, lo que me interesa aquí, que aprendamos todo y no hay que alargar más el video de lo necesario, es que Simon Furman logró centrar a Karpov. Bueno, esto fue lo que sucedió. No es tu culpa. Eh, Eres el campeón del mundo bien merecido. Derrotaste a Boris Spassky. Si no se hubiera atravesado Fischer, posiblemente tú, Anatoly Karpov, te hubieras encargado de Spassky posteriormente en 1975. Lo hubieras derrotado incluso. O el que hubiera quedado en el 72. Furman lo ubicó, lo centró, lo hizo merecedor psicológicamente de que era el campeón mundial. Y fue a esa guerra psicológica increíble en el del 77 en Manila contra Víctor Kornoy. Un tremendo match que hubo de todo. Se golpearon debajo de la mesa. Hubo hasta parapsicólogos que supuestamente influían sobre Víctor Kornoy. Le hicieron la vida imposible a Kornoy en ese match. Que si le llevaba un yogur, por ejemplo, de fresa, es como decir, propone tablas. O si le lleva un yogur de naranja, por decir un ejemplo, juega a ganar. Pareciera que ese match del 77 de Manila, que se enfrentaron Víctor Kornoy y Anatoly Karpov, posiblemente en parte le da la razón a Fischer de que no tenía que prestarse a las componendas y a las jugarretas, o ¿cómo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? Y a las situaciones extradeportivas que posiblemente pudieran estar planificando tanto la delegación soviética que acompañase a Karpov, junto con la complacencia de la Federación Internacional de Ajedrez FIDE. Tal vez en cierto modo le dio la razón. Es lamentable, en verdad, cuando los políticos se atraviesan en el camino de los genios. Nos privaron de un match espectacular, pero tuvimos una gran compensación. No tenemos que mortificarnos tanto del pasado, ya que Garry Kasparov, como lo dijimos en un trabajo anterior, se encargó, bueno, ya un Karpov ya maduro, no estaba ya en la juventud florescente, ¿cómo llamarlo? Pues? En la flor de la juventud.
sino que ya era un Karpov maduro, treintón de pronto. Pero Garry Kasparov se encargó de presentar la rivalidad más grande de todos los tiempos. La rivalidad más grande de todos los tiempos por el campeonato mundial de ajedrez y por el campeonato del mundo, yo creo que de cualquier deporte, en verdad, entre dos rivales. Garry Kasparov yo creo que compensó ampliamente la ausencia de Fischer, pero 10 años después. Fue un jugador aguerrido, bastante agresivo, muy teórico, un genio en verdad. Muchos lo consideran el mejor de todos los tiempos, Garry Kasparov. Un hombre muy culto, viene saliendo formado de la escuela de Bobinnik, la escuela soviética por Mikhail Bobinnik, creo que Karpov también viene de ahí. Y en verdad nos brindaron unos matches en verdad de poder a poder. Karpov Kasparov, que en verdad yo creo que compensó el vacío que nos dejó lamentablemente el hecho de que no se diera el match entre Fischer y Karpov. Esos hombres lucharon muy duro. Nos hubiera gustado, lo repito una vez más, que Carlsen hubiera repetido el match contra Nepomniachtchi. Hubiera sido muy interesante que hubiera traído de nuevo Nepomniachtchi para tratar de vencer a Carlsen. Pero Carlsen no quiso someterse nuevamente a esa presión, a esa preparación. Carlsen no quiso prepararse para un match contra Jan Nepomniachtchi. Pero hubiera sido muy interesante ese segundo match. Ese segundo match entre Magnus Carlsen y Jan Nepomniachtchi. Pero bueno, ya eso es historia. No pasó. Nos conformaremos viendo al chino Diliren contra Jan Nepomniachtchi. Y en cuanto a Karpov, lo repito, Simon Furman, un gran entrenador en verdad, que trabajó mucho con Karpov desde el 68 al 77, tanto lo emocional como la parte técnica, lo hizo ganar muchos torneos. Tuvimos una gran versión de campeón del mundo en Anatoly Karpov, dueño y señor prácticamente de la mitad de los 70 hasta la mitad de los 80, pues 10 años completos. Es lo que podemos decir y bueno, yo creo que con las palabras de Simon Furman, que lo vamos a colocar en la descripción de este video, yo creo que finalizamos por el momento el presente trabajo. Bueno, si en verdad te gustó el video, si te pareció interesante, esa gama de sentimientos que estamos presentando aquí entre convertirte en campeón mundial de ajedrez, la emoción, pero sin haber disputado partida, y la esperanza de que Fischer se decidiera en aceptar las condiciones para defender el título mundial, de lo que trabajó Simon Furman. Si en verdad te pareció interesante, por favor regálame un like para saber que en verdad te gustó, caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, bienvenido seas, estimado, suscríbete por favor. Si quieres emitir algún comentario, algo que en verdad te llame la atención y podamos conversar nosotros en los chats de los trabajos que vamos realizando en este canal, bienvenido sea, puedes comentar lo que tú quieras. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor, porque le llegaría a muchas más personas, en verdad. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre. Les habló Ernesto Rondón,
el trabajo psicológico de cómo se convirtió Anatoly Karpov por Simon Furman, su entrenador personal, en, en un excelente campeón del mundo y un gran jugador de ajedrez, ganando los torneos. Dueño y señor absoluto por 10 años, por una década. Esa fue lo interesante que pudimos ver en esta exposición. Espero que haya sido del gusto de todos. Bendiciones para todos, estimados amigos. Bendiciones para todos, en verdad.